Santo es el nombre del Señor. Comenzamos el programa del día de hoy dándole muchas gracias al Señor de estar aquí nuevamente, poder tratar un tema que siempre es el deseo de poder alcanzar los corazones más necesitados. El día de hoy lo vamos a comenzar con una pregunta. ¿Habrá esperanza para mí? Quizá usted es alguien que se encuentra apartado del Señor. O quizás no un 100%, pero probablemente ya no es la misma persona que antes. Su forma de servir a Cristo ha cambiado. Su amor por el Señor ya no es el mismo. Ya no siente la misma pasión. Ese amor, esa llama que algún día fue encendida, hoy está apagada. Esos ríos de agua viva que algún día saciaron su sed, parece que hoy están completamente secos. Como dice el libro del profeta Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas o pozos rotos que no retienen agua. Quizás hoy usted se encuentra en una sequía espiritual donde no ha producido los frutos que debería estar produciendo. Quizás su vida espiritual se ha cortado. Y usted, en el caso más extremo, está lejos de Dios. La pregunta es, ¿habrá esperanza para algún descarriado? ¿Habrá esperanza para alguien que está lejos de Dios? ¿Habrá esperanza para un árbol cortado que está listo para ser echado en el fuego? Ese es el mensaje del día de hoy. Dios bendiga a mi hermana Maggie, quien es la primera hermana que nos escribe. Dice, Dios le bendiga siempre. Hermano Jacob, escuchando. Muchas gracias, mi hermana Maggie. Quiero estar leyendo el libro de Job en el capítulo 14. Vamos a estar leyendo Job capítulo 14 y vamos de inmediato a la oración. Padre amado, en el nombre de Jesucristo nos dirigimos ante tu presencia, agradeciéndote el poder estar aquí, el poder estar en pie, el poder estar caminando. Te agradecemos por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, la cual nos lava, nos limpia de todo pecado y nos abre un acceso al cielo, Dios mío, para poder entrar en este camino de santidad donde tú nos apartas de todo mal, donde dice tu palabra en Isaías 35 que no andará inmundo por él, Dios mío. Y todo aquel que ande por este camino, por torpe que sea, no se perderá, Señor. Aunque sea muy torpe, aunque tenga una capacidad mental muy pequeña, Señor, ese camino es uno solo. Su nombre es Jesús. Tú lo dijiste. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, Señor, quizá en este día muchos se encuentran apartados de ti. Hay muchos, Señor, que se han descarriado como oveja. Isaías lo dijo, todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Y muchos se preguntan si hoy tienen esperanza, si hay esperanza para ellos, si lo que dice el calvinismo es cierto. Y tú, Dios mío, nunca les permitirás volver a ti, Señor. Será verdad o será mentira del infierno, pero en esta hora tú nos traes las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si alguno hubiere pecado, si alguno se hubiere apartado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que tú derrames tu bendición, derrames tu presencia sobre la vida, Señor, de cada uno de los que te necesita. Todas aquellas almas sedientas hoy puedan venir a las aguas, hoy puedan ser saciados. Hoy puedan, Señor, reconciliarse contigo los que están apartados, los que, Dios mío, son leña para el infierno, los que están listos para ser quemados, los que están listos, Dios mío, quizá algunos para partir de esta vida, Señor, que han pensado incluso en suicidarse, que han pensado que tú te olvidaste de ellos. Hoy, Señor, llega una respuesta.
Hoy, Señor, quizás como Pablo llega el grito desde el fondo de la cárcel, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Y quizás llegará esa pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para reconciliarme con Dios? Esa misma respuesta de Hechos 16, de hace casi 2000 años, sigue, Señor, oyéndose hoy, resonando el eco de esa voz desde el fondo de una cárcel plasmada en las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Sigue confiando en Él y serás salvo tú y toda tu casa. Rogamos una bendición a nuestros hogares, nuestros seres queridos, Señor, que están enfermos. Mi tío José del Tránsito, mi abuelo Pedro, mi tío Omar Méndez, Señor, alcánzales. Alcanza a nuestros hermanos que están enfermos, pero también alcanza a aquellos que están lejos. Hazlos cercanos por medio de tu sangre. En el nombre de Jesús predicaré tu palabra. Lo ruego, Dios mío, en esta hora. También bendice la familia de mi tía Nieves, Señor, mi tío Luis, a mi primo Cristian, mi primo Rodrigo, Señor, sus hermanos también, sus hijos. Alcánzales por misericordia, renueva sus fuerzas, Señor, trae medicina a sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Y así también cada necesitado de tu gracia y tu misericordia hoy puedan alcanzarla por la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a Job capítulo 14, verso 1. Esto es una reflexión de Job. Job capítulo 14, verso 1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días, o sea que vive poco, y hastiado de sinsabores, ya no da más con la amargura de la vida. Quizás así está su vida, quizás así ha estado, o quizás así va a estar. Hastiado de sinsabores. Verso 2. Sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos? Le pregunta a Dios Job. ¿Y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Pregunta Job. Quizás se preguntará usted, ¿quién puede limpiar a alguien inmundo? ¿A alguien pecador? Y Job dice nadie, porque él está mirando entre los hombres quién puede hacer esto. Nadie puede hacer limpio lo inmundo. Humanamente esto es imposible. Lo que dice Hebreo, es imposible crucificar otra vez a Jesús. Es imposible para el hombre que recayó pararse otra vez. Es imposible para el hombre. Pero para el hombre no hay fuerza en el hombre para hacerlo. Ni debajo del sol no hay nadie que lo pueda hacer. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Va a llegar el día de su muerte, dice Job, y hasta ahí va a llegar. Si tú lo abandonares, si tú abandonas a ese hombre, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero, como el que trabaja su día, su pago. Verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Mire lo que dice Job, pone un ejemplo con un árbol. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, que quiere decir volverán a crecer ramas pequeñas, cortado aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, si se secare, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir, al sentir
Oh, bendito Dios. Al sentir o percibir el agua, reverdecerá. Y hará copa, crecerá como planta nueva. Mas el hombre, dice Job, morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él?, pregunta Job. Era un hombre que necesitaba respuestas. ¿Dónde estará el hombre cuando fuere cortado? Verso 11, como las aguas que se van del mar. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca. Así el hombre yace, queda postrado, tendido y no vuelve a levantarse, dice Job. Mire la desesperanza en la cual se encuentra él. Mire cómo se encuentra de angustiado. No vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, en el lugar de los muertos, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Verso 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job es un hombre que está pasando por un momento completamente de sinsabores, por un momento en que él ha visto la muerte de sus hijos, no solamente de sus hijos, de sus siervos, sus trabajadores, su ganado, la destrucción de todos sus bienes y de sus hijos, hijos los cuales él intercedía, ofrecía sacrificio por si alguno de ellos hubiere pecado. Su esposa le da una palabra y curiosamente no es de aliento. Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te mantienes santo? ¿Aún te mantienes fiel a Dios? Y le da un consejo. ¿Cómo es posible que tú mantengas tu integridad? ¿Cómo es posible que tú sigas sirviendo a Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Mire el consejito que le da su ayuda idónea. No suficiente con eso, llega a una enfermedad maligna, una sarna, pero por las descripciones, Jimmy Swaggart y algunos comentaristas dicen que las llagas de Job son semejantes a las de Levítico 14. ¿Y cuáles son las llagas de Levítico 14? Las llagas de un leproso. Job, ante la mirada de sus amigos que llegan supuestamente a darle ánimo, no lo reconocen. Probablemente estaba desfigurado. Otros dicen que la enfermedad de Job puede haber sido elefantiasis. ¿Qué es elefantiasis? Donde las extremidades se deforman y se hinchan. Los brazos, la cara, las piernas. Pero estas llagas eran terribles. Él con un tiesto, con un pedazo de vasija rota que representa al hombre quebrantado, hecho pedazo. Él trata de aliviar un poco esa molestia de esas llagas, de esa picazón. Rota su vida como aquel tiesto, como aquel trozo de vasija rota. Curiosamente, en Israel había un lugar llamado el Valle de las Vasijas Rotas, el Valle del Hijo de Hinnom, donde era arrojada la basura. Las vasijas que no servían ahí eran lanzadas. Y el hombre es comparado con un vaso de barro en las manos del alfarero. Jesús utilizó el nombre de ese lugar para hablar del infierno. Así conocían los judíos el infierno, el valle de Hinnom. Era un ejemplo, era un símil de la condenación eterna.
Los testigos de Jehová van a decir, no, no es el infierno, es solo un lugar geográfico. No, ese lugar geográfico sirve de ejemplo para los judíos de cómo va a ser el castigo eterno. Job probablemente se encuentra así, deshecho. Esta enfermedad que no pasa y sus amigos, en lugar de darle una palabra de aliento, ahora viene la crítica. Confiesa tu pecado, Job. Admite que tú pecaste. Y Job empieza a hablar de los sinsabores de la vida en el capítulo 14. Del hombre corto de días, del hombre que va a morir, del hombre que no tiene esperanza según Job. Pero él usa un ejemplo. El árbol, cuando fuere cortado, aún hay para él esperanza. Job está hablando del árbol, pero Job no tiene idea las palabras que él está pronunciando. En el capítulo 19 dice, ¿quién me diese que mis palabras fueran escritas con hierro, con cincel en una piedra? Me encantaría que mis palabras quedaran grabadas, decía Job. Y Job no sabía que el Espíritu Santo iba a inspirar a hombres para que quedara plasmada su historia y sirviera de ejemplo a nosotros, que estoy seguro que la mayoría, y puedo asegurar que en su totalidad, no hemos sufrido lo que ha sufrido Job. Algunos creen que el hombre más sufrido de la Biblia, exceptuando al Señor Jesucristo, porque nadie sufrió como él, porque él sufrió los sufrimientos, valga la redundancia, de toda la humanidad, dejando fuera de la ecuación a Jesús. El ser humano común y corriente que ha sufrido más en la Biblia es Job. Y él, para hablar, para compararse, se compara con un árbol. Cuando el árbol fuere cortado, aún hay para ese árbol, dice Job, para ese árbol hay esperanza. Job 14:7. Aunque aún queda de él esperanza, retoñará aún. Pero ¿cómo cortado? Sí, cortado. Van a salirle ramas tiernas nuevamente. Sus renuevos no faltarán, estas ramas estarán en ese árbol. Si se envejeciere en la tierra su raíz, aun su tronco fuere muerto en el polvo, el tronco cortado, muerto en el polvo, completamente seco. Job está hablando de un árbol, Job no está hablando de él. Lo que Job está diciendo en sencillas palabras, para un árbol cortado, muerto, hay esperanza, pero para mí no hay ninguna. Pero Job no sabía que la vida de un hombre es comparada con la vida de un árbol. Terminemos de leer lo que Job dice del árbol. Aunque esté ese tronco cortado en el suelo, muerto en el polvo, completamente seco, en el verso 9 dice, al percibir, al sentir el agua, reverdecerá. Pero si está seco, está muerto. Al sentir solamente el agua, va a reverdecer. ¿Cómo es posible eso? Y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Job veía la esperanza en un árbol, pero no en su vida. Pero él no sabía que el hombre sería comparado con un árbol. Veamos el Salmo capítulo 1, que es el prototipo de un varón perfecto. Y Pablo dice que la escritura es toda inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra.
para que lleguemos a la altura del varón perfecto, porque el varón perfecto descrito en el Salmo 1 es Cristo. Dice el Salmo 1, bienaventurado, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra meditar es murmurar, gemir, cavilar. El hacer un sonido como de un suspiro, meditar y contemplar algo mientras se repiten las palabras. Esta palabra meditar representa algo distinto a la palabra meditación como lo conocemos nosotros, lo cual solo puede ser un ejercicio mental, pero en el pensamiento hebreo, en la palabra de Dios, el meditar acerca de la escritura implica o quiere decir repetirla silenciosamente con un sonido suave y sordo en la boca. A la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Yo me distraigo de me saco toda distracción externa y empiezo a meditar, a repetir la palabra y pensar lo que estoy diciendo en voz baja. De esta tradición nos llega un tipo especializado de oración judía en la cual se recitan textos, se ora intensamente o se pide la conciencia en comunión con Dios mientras se hace una reverencia o se balancea hacia adelante y hacia atrás. Evidentemente esta dinámica forma de oración y meditación se remonta a los tiempos de David. Este hombre que se deleita, este hombre que tiene el placer en la palabra de Dios y medita, la repite, la piensa, la mastica, la vive de día y de noche, de día y de noche, dice el verso 3, será como árbol plantado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hoja perenne. Esas son las hojas que no caen. Hojas perenne. Hay una alabanza que dice en santas moradas y gozo perennal. En gozo que no perece, en gozo que no se agota. Hojas que no caen, hojas perennes, y todo lo que hace prosperará. Un árbol plantado junto a corrientes, riachuelos de agua para dar fruto a su tiempo. Fruto es el producto, es lo que producen las aguas, es lo que produce en Gálatas el Espíritu Santo en la vida del hombre. Frutos dignos de arrepentimiento que predicó Juan que Dios venía a buscar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El hombre y la mujer somos comparados como árboles. Quiero aprovechar de saludar a mi madre que nos escribe. Le mando un besito que está por aquí. Y ella tiene también gran parte de la culpa que esté predicando esto. Ya le voy a contar. Escuche todo el mensaje. Dios bendiga a mi hermana Janska también. Dios me la bendiga. Gracias por su cariño, por su saludo. Amén. Le pedimos al Señor que Él añada a mi vida lo que no tengo. Sabiduría, gracia. Porque nada podemos sin Él. Sin Él nada somos. Dios bendiga a mi prima Claudia Méndez también que nos saluda. Amén. Saludos, cariño a la familia y a mi hermana Marixa Carlo también que nos saluda desde los Estados Unidos. Muchas bendiciones a cada miembro, tanto de mi familia como de sus familias. Amén. Entonces el ser humano es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua que va todo bien. Todo lo que hace prospera. Mire lo que dice el Salmo 128. No quiero leer muchos versículos ya, pero espero que se entienda la idea. Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos,
Bienaventurado serás y te irá bien, tu mujer será como vid, otra especie de árbol, la parra, que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Una bendición del hombre que teme a Jehová, que se extiende a su esposa y a sus hijos, y dice que veas a los hijos de tus hijos. Una bienaventuranza y una comparación con árboles frutales, porque el hombre y la mujer de Dios da fruto. Produce algo el Espíritu Santo en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, ser bondadoso, ser benigno, misericordioso unos con otros. Fruto, producto del Espíritu, no de nosotros, no de nuestra bendición propia que emana de nuestro ser, de nuestro yo, como enseña la filosofía humanista, que todo lo bueno está en ti. Tú tienes algo grande en ti. El humanismo cristiano, entre comillas, que ha salido con los motivadores, con los coaches motivacionales que andan predicando en internet. Saca el gigante que hay en ti. ¿Qué gigante voy a sacar de mí? El viejo hombre, la vieja mujer. Ese es el único gigante que hay en mí mismo. Pero si nosotros traemos a nuestra vida lo que viene de Dios, eso es diferente. El único gigante que tiene que estar en usted es Jehová Dios de los ejércitos, nada más. Pero fuera de él nada podemos hacer, no podemos dar fruto. Será como vid. Mira lo que dice Juan capítulo 15. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo podará, le cortará cosas, sacará cosas de su vida, sacará parte de esas ramas que no están dando fruto y permitirá que las ramas que dan fruto queden. Porque ese es el propósito de la poda, ¿sabía usted? Esas ramas que no están dando buen fruto sean cortadas y hacer que la savia alimente las ramas que sí producen fruto, las áreas de su vida que están produciendo fruto, que produzcan más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, mira el consejo, y yo en vosotros. ¿Por qué dice permaneced? Porque se puede dejar de permanecer. Eso se llama libre albedrío, libre arbitrio, libertad de elección. Usted puede estar escogiendo escuchar este mensaje o puede escoger ver cualquier cosa, una película, escuchar canciones del mundo. Usted puede escoger ir a una cantina, usted puede escoger ir a un prostíbulo, hermano, que está diciendo libre albedrío. Pero ¿cuántos van a decir como Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y los míos serviremos a Jehová. Yo quiero ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Permaneced en mí. Juan 15:4. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, la rama no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No puedes dar fruto lejos de Cristo. No puedes producir misericordia lejos de Cristo. No puedes dar amor fuera de Cristo. No puedes tener gozo fuera de Cristo. No puedes ser bondadoso, bondadosa fuera de Cristo. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y nada hay nada.
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará. Pero mire lo que pasará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el juicio. En el Antiguo Testamento la vid es comparado con Israel en una ocasión. Y dice, ¿para qué servirá la rama de la vid quemada? Para nada. Ese es un alma que se va al infierno. Ya no sirve para nada. Pero usted todavía no está ardiendo en el infierno. Entonces, ¿habrá esperanza para mí? ¿Habrá esperanza para mis hijos? ¿Habrá esperanza para mis sobrinos, para mis primos, para mi esposo, mi esposa, mis padres, mis abuelos, mis tíos? ¿Habrá esperanza para ellos? ¿Habrá esperanza para un descarriado? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El que permanece en Cristo, obviamente pide conforme a su voluntad. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un ejemplo de un hombre que da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prosperará, es en Génesis capítulo 39, versículos 2 y 3, José, el hijo de Jacob. Verso 1 al 3, Génesis 39, verso 1 al 3. Génesis 39, verso 1 al 3 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Qué significa prosperar? Literalmente significa avanzar hacia adelante. Las cosas funcionaban en las manos de José. Las cosas producían en las manos de José, pero no era José. Era Jehová que estaba con él y Jehová hacía prosperar las cosas que estaban en las manos de José. Porque José era un varón de Dios. Pero llegó el momento de la cárcel. Llegó el momento en que fue acusado de violación. Necesitaba una respuesta, José. Pero en aquel lugar no perdió la esperanza. En aquel lugar, algún día ese sueño que él interpretó por haberse mantenido apegado a Dios, ¿acaso no son de Jehová, de Dios las interpretaciones? Cuéntenme el sueño, le dijo al panadero y al copero. Le dio la interpretación: dentro de 3 días el copero será restituido en el cumpleaños del faraón y servirá la copa en la mesa del rey. Pero el panadero en 3 días su cabeza será quitada de encima y morirá. Y las aves del cielo se la comerán. Pero pasados los años, luego de que el copero se olvidara de él, pero Dios no se olvida, Faraón tiene un sueño y el copero se acordó. Hay un hebreo en la cárcel, hay un hebreo olvidado, hay un hebreo abandonado, pero que sabe interpretar sueños. Quizás tú te sientes abandonado, desechado, pero ese conflicto que está pasando, Dios lo puede utilizar para ponerte en el lugar que Dios quiere. De ahí José salió, lo bañaron, lo afeitaron. Ahí vienen los barberos. ¿Sabe usted que la barbería viene de Egipto? ¿Sabía usted?
Bueno, Ezequiel después toma una navaja de barbero, bueno, esa es otra historia y se rapa. Pero originalmente vienen de Egipto. Y José al interpretar el sueño pasó a ser el segundo después de Faraón. La prueba lo llevó a dar fruto hasta en la sequía. Pero hermano, José fue un hombre santo. Y usted está hablando de la esperanza de los hombres malvados. ¿Qué le parece Nabucodonosor? ¿Le parece que Nabucodonosor era un hombre santo? El último ejemplo, para que terminemos con otros versos bíblicos. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tiene un sueño. Dice en el capítulo 4, verso 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Estamos comparando al hombre con un árbol. Job comparó o vio esperanza en un árbol y él no sabía que él también era un árbol cortado. A veces usted va a decir palabras que quizás no se va a dar ni cuenta. No le vamos a dar el peso, como de repente usted canta alabanzas, no tiene idea lo que está cantando. Él no sabía que esas palabras de ese árbol era el reflejo de su vida. Ese árbol cortado, seco, lanzado en tierra, muerto, que necesitaba percibir el agua, no sabía Job que era él mismo. Y Nabucodonosor dice entonces, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Quizá muchos hijos de Dios fueran así. Crecieron en el Señor. Dice, crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Quizá algunos llegaron incluso a ser conocidos predicadores. Muchos escuchaban tu testimonio, muchos escuchaban tus consejos, tus palabras. Muchos te llegaron a ver. Pero quizás tú eres como este árbol. Crecía este árbol entonces y se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, verso 12, su follaje era hermoso. Te veías hermoso y hermosa alabando a tu Dios, predicando, hablando su palabra. Era hermoso tu caminar en el Señor. Todos veían tu prosperidad en el Señor. Todo lo que hacías, todo lo que Dios ponía en tu mano te iba bien. Dios te bendecía, las cosas andaban. Tu casa era una bendición. Los que se rodeaban de ti sentían la presencia de Dios en tu vida. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Oh, qué hermano, qué hermana con más fruto. Qué hermano, qué hermana más llena de amor, más llena de fe, más lleno de misericordia, más lleno de gozo. Fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Todos querían ser beneficiados por el hermano y la hermana que crecía, que daba fruto, lleno de bondad, de misericordia de Dios, lleno de la presencia de Dios. Pero dice, debajo de él ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante que era un ángel y santo descendía del cielo en el verso 14 y clamaba fuertemente, gritó y decía, derribad, que literalmente significa corten o derribad el árbol
y cortar sus ramas que daban fruto, quitarle el follaje, quiten todas esas hojas lindas y dispersar su fruto. Todo eso hermoso que tenía, quítenselo al árbol. Váyanse las bestias que están debajo de él. Hasta los impíos buscaban tu ayuda y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias su parte la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia. Una bestia, un animal sin fruto, sin un corazón humano. Eso es el hombre apartado, cortado de Dios. El corazón pervertido, corrompido. Hay muchos ateos que antes oraban, ayunaban, hablaban en lengua. Hay hombres que hoy practican la homosexualidad, mujeres que practican el lesbianismo, que hoy están cortados, su corazón fue cambiado, sus pensamientos fueron cambiados, porque su árbol fue cortado. Ellos han sido cortados, han sido dejados en el suelo, han sido completamente podados, han perdido su ramaje, han perdido su belleza espiritual, han perdido su fruto en el espíritu. Han caído en el alcohol, en la droga, en la fornicación. Y Nabucodonosor pidió la interpretación. Daniel le dice terminando: porque el ángel le dijo, 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 tiempos. La sentencia por el decreto de los vigilantes, por el dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y lo constituye sobre el más bajo de los hombres. ¿Qué significa esto, Daniel? Daniel le dice que este árbol que viste y crecía, se hacía fuerte, verso 20, cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del que moraban las bestias del campo, cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Tú eres ese árbol hermoso cortado. Tú eres ese árbol glorioso que te extendiste sobre los confines de la tierra. Tú creciste. Pero cuando tú escuchaste esa voz que dice cortad el árbol, córtenlo. Eso es una sentencia. Pero humilla tu corazón, Nabucodonosor, ponte a orar, ponte a hacer lo recto. Quizá Dios tenga misericordia de ti, porque 7 tiempos pasarán, tú te volverás como un animal, tú te volverás un trastornado. Comerás pasto como los bueyes, estarás atado en cadena. Y Nabucodonosor empezó a hacer caso. Pero como los hermanos que no entienden la palabra, que no escuchan, no ponen atención, pasaron 12 meses y a los 12 meses paseando por el palacio, dijo, esta es la gran Babilonia que yo hice para mí, para mi gloria. Y de repente una voz del cielo gritó. Aún estaba esta palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán o te alimentarán, y 7 tiempos pasarán, que son 7 años, sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Vivió en el campo, a la intemperie, fuera del palacio, fuera de sus ropas reales. Colgaste tu terno, tu corbata, tu falda, con que te vestías para servir a Dios. Te apartaste de Dios hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Habrá esperanza para ese árbol. Pero hasta que llegó el momento en que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Él pudo dar alabanza al Dios del cielo y pudo reconocer que había un Dios glorioso que había tenido compasión de él. Es al sentir las aguas que tú puedes volver a recuperarte. Número 17, Aarón, junto a todos los príncipes de Israel, estaba siendo acusado a Aarón de que él ya no era líder, que Dios estaba lejos de él. Dios dijo: corten una rama cada jefe de cada tribu. De las 12 tribus, 12 ramas. De la tribu de Leví, Aarón va a ser escrito en esa rama. La van a traer al tabernáculo de reunión. Ante el arca del testimonio lo podrán. Lo dejarán toda la noche. Y la rama que reverdeciere, ese será el hombre que Dios cogió. La vara de Aarón, una vara cortada, años, fue puesto en el tabernáculo. Pero dice que al llegar el día, la vara de Aarón echó renuevos, reverdeció, floreció y dio fruto. ¿Cómo? Sintió las aguas del Espíritu Santo. Sintió el fluir del Espíritu de Dios. Y esa rama seca y muerta volvió a reverdecer. Hermano, esto nosotros lo vivimos, lo vimos con nuestros propios ojos. En mi casa hay un ciruelo. Se pavimentó y se dejó un tronco cortado. Se botaron las ramas hace varios años y quedaba solo el tronco. Se terminó de sacar con una motosierra. Con una motosierra se sacó el tronco que quedaba y quedó tendido en el cemento, ni siquiera en la tierra, en el cemento. Un mes ahí, cortado, se secó. Estaba listo para hacer leña. Mi mamá lo sacó, lo dejó afuera para botarlo, para que alguien se lo lleve y lo eche a una chimenea. Y cuando lo deja afuera, de repente mi mamá lo ve y ese tronco seco, y yo lo subí a mi Facebook, seco. Tenía hojitas verdes por todos lados, estaban floreciendo, estaban creciendo hojas verdes. ¿Pero cómo? La semana pasada llovió en nuestro país. Y ese tronco seco, muerto, al sentir el agua que caía, empezó a reverdecer. Y las ramas empezaron a crecer. ¿Habrá esperanza para mí? Hermano, yo necesito sentir esas aguas. Si hay esperanza para el árbol cortado y Job no entendía que era un árbol, yo quiero ser ese árbol que reverdece.
Yo necesito esos ríos, dice Juan 7:37. En el último día de la gran fiesta, Dios, Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, alzó su voz, se puso en pie, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Si tú puedes sentir esa palabra, si tú puedes volver a percibir esa presencia, si tú crees, se recibe por fe. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creerían en Él, porque aún no había sido glorificado. Pero Cristo ya fue crucificado, Él fue a la cruz. Terminando, 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice que todos fueron bautizados en el desierto, en el mar, y bebieron de la roca espiritual que les seguía, y esa roca era Cristo. Pero esa roca espiritual, para darle agua, ¿sabe qué tuvo que pasar con aquella roca? ¿Por qué el Espíritu Santo no descendía? Dice, porque aún Cristo no había sido glorificado. ¿Y cuándo fue glorificado? Después de la cruz, Cristo es glorificado. Y es llevado al cielo para implorar al Padre que mande su Espíritu. Pero antes de implorar al Padre que mande su Espíritu, Cristo tendría que ser herido, como aquella roca fue herida, para poder arrojar un río de agua viva y poder saciar la sed del sediento. Cristo tuvo que ser herido en la cruz. Juan lo dice, yo lo vi, de su costado salió sangre y agua, yo lo vi. Empezó a fluir. Pero ese espíritu comenzó a ser derramado. En Hechos capítulo 2, donde estaban todos unánimes juntos, estaba un traicionero, Pedro. Jesús dijo, si ustedes me niegan, yo los niego delante de mi Padre. Pedro los negó delante de los hombres, ahora le tocaba ser negado. Pero Cristo al resucitar los perdonó. Pero les dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Se quedaron cerca de un grupo de 120. 10 días después que Cristo se va al cielo esperando la promesa. Y dice que de repente descendieron lenguas repartidas como de fuego, un viento recio que soplaba llenó toda la casa. Y dice que se asentaron sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro, este árbol que había sido cortado, que había negado al Maestro, ahora empieza a decir, cuando todos decían, estos están borrachos, llenos de mosto, él dijo, no. Porque en la hora novena del día estos no están ebrios, no estamos borrachos. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que allá en los cielos el Dios de los altos, Él prometió en Joel 2:28 que en los postreros días Él abriría el cielo. Él derramaría de su espíritu. Él mandaría esa lluvia temprana y tardía. Él derramaría esa agua bendita para que estos árboles volvieran a vivir y dieran fruto. ¿Y saben lo que pasó? Dice Pedro. Dios cumplió lo que prometió por medio de Joel. Él abrió los cielos y derramó esos ríos de agua viva que ahora están fluyendo dentro de mí. Y yo, ese traicionero que había sido cortado, hoy está viviendo, hoy está reverdeciendo, hoy está dando fruto y está predicando la palabra de Dios. Un Pablo asesino, al escuchar la voz del Maestro, Ananías le impuso las manos, instrumento escogido me es este, y dio su vida predicando al Dios que perdona pecado, al Cristo que es el amor de Dios. Hay esperanza para ti, hay esperanza para mí. Puedes volver a dar fruto si te aferras. Si bebes de esa agua, si sientes esos ríos, recíbelo por fe. Ay, socurra mancía. Reverdecerás. Volverás a ser instrumento escogido, un hijo de Dios que dará fruto para ser llevado al granero del cielo. Que el Dios del cielo te bendiga en esta hora. Muchas bendiciones.